Eran las 6:10 de la mañana del 14 de diciembre de 1992, en Reino Unido. Un hombre llamado Barry Sutcliffe se encontraba con dos colegas caminando al trabajo, como cualquier otro día. No pensaron que nada extraño se cruzaría en su trayecto. O al menos así fue, hasta que los tres sujetos notaron la presencia de una joven, en un estado completamente deplorable. Su cara casi no tenía rasgos, las dos manos parecían cenizas, sus piernas eran carne cruda y los pies estaban totalmente chamuscados. Rápidamente, los tres hombres llevaron a la chica, que casi no podía caminar, hacia una casa cercana. Allí, dijo que su nombre era Susan y tenía 16 años. Luego, relató que habían intentado asesinarla en Wernet Low, cerca de Romiley, en las afueras de Stockport, Manchester. Pero esto no era lo peor de todo, sino el hecho de que ella conocía perfectamente a sus victimarios. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Susan Kepper nació el 1 de septiembre de 1976 en Manchester, Inglaterra, hija de Elizabeth Dunbar y hermana menor de Michelle. Jamás conoció a su padre biológico. Sin embargo, fue criada por la pareja de su madre, John Kepper, quien les brindó su apellido a ella y a su hermana. A pesar de este acto de presencia, la situación familiar no era muy buena. Elizabeth y John peleaban a todas horas, llegando incluso a recurrir a la violencia. Cuando Susan tenía 6 años, comenzó a cuidarla una joven llamada Jane Paul. La chica, que no tenía buenas intenciones, notó rápidamente que la pequeña era tan gentil como influenciable. Entonces estableció un vínculo con ella, del que años después sacaría provecho. El resto de la infancia de Susan transcurrió entre maltratos y descuidos de parte de sus padres. Y cuando llegó a la edad de 14 años, su madre se marchó del hogar, dejándola sola con su hermana y su padrastro, que no se preocupaba mucho por ellas. A partir de entonces, las chicas se quedaron sin sostén alguno. Comenzaron a vivir en diferentes lugares sin rumbo fijo. Susan empezó a faltar al secundario al que asistía, llamado Moston Brook. Nadie se preocupó, porque realmente ningún adulto se ocupaba de ella. Pero la joven aún necesitaba gente en quien confiar. Es por eso que en 1990, luego de pasar un tiempo al cuidado de las autoridades locales, buscó a Jean. En ese entonces, su ex niñera tenía 25 años. Se había separado y contaba con 3 hijos. Recibió de brazos abiertos a Susan, quien comenzó a pasar mucho tiempo en casa, ubicada en el número 97 de la calle Lengwardy. Si bien la joven veía a Jean como la figura materna que necesitaba, la realidad es que su ex niñera no tenía nada de maternal. Trabajaba vendiendo drogas, que también consumía, y estaba en el negocio de compraventa de autopartes robadas. Y eso no era todo. Era una persona violenta, manipuladora y con un carácter volátil. Su vivienda, una pequeña construcción de ladrillo a la vista, en las afueras de Manchester, estaba en ruinas. Además, bajo ese techo, convivían esporádicamente todo tipo de personajes cuestionables. Pero Susan encontró un refugio allí. Lo mismo ocurría con Michelle, quien también se volvió parte de aquel caótico hogar. Sería allí donde comenzarían a pasar todo tipo de situaciones peligrosas. Cuando Susan cumplió los 16 años, Jean le indicó que dejara el colegio y consiguiera empleo. La chica accedió, siempre obediente, y comenzó a trabajar limpiando edificios. Cada centavo que llevaba a la casa, Jean se lo quitaba, y como si eso fuera poco, también debía cuidar a sus hijos, pero gratis. En 1992, Jean comenzó una especie de amistad con Bernadette McNeely, que vivía a tan solo 2 puertas en el número 91. La mujer, que también estaba separada y tenía 3 hijos,
era una persona por demás problemática. Esto a Michelle no le gustó ni un poco y se sumó a la larga lista de amigos de Jean, que eran visitantes en el hogar y le hacían sentir incómoda. A todos los consideraba diabólicos. Encima, en agosto de ese año, McNeely se mudó al departamento con ellas y llevó a sus pequeños consigo. El lugar rebosaba de mugre y pañales. Jean y McNeely decidieron compartir una cama en una habitación de la planta baja, porque el piso superior estaba repleto de niños. El día a día era por demás caótico. En la cocina de la casa pesaban anfetaminas y vendían motores robados. También hacían fiestas a menudo, donde el alcohol, la intimidad y las drogas eran algo común. Con el correr de los meses, quedó en claro que McNeely era aún peor que Jean. En una pelea con sus vecinos por el ruido, los amenazó con prender fuego a la casa. No lo hizo, pero sí encendió la ropa que colgaba del tendedero en la parte trasera. En agosto de ese año, Michelle decidió que ya había tenido suficiente y resolvió mudarse. No ocurrió lo mismo con Susan, que aún pensaba que esa era su familia y estaba dispuesta a todo por aquellas dos malvadas mujeres. A partir de ahí, la situación solo se volvió aún más caótica. El novio de McNeely, llamado Anthony Dodson, de tan solo 16 años, comenzó a tener intimidad con Paul y Susan. El exmarido de Jean, Glenn Paul, de 29 años, también se quedaba a dormir con frecuencia en ese lugar. Además, Jean estaba involucrada íntimamente con Jeffrey Lee, un hombre que recurría habitualmente a la casa para comprarle sustancias. El lugar era oficialmente un antro de desenfreno, drogas y terror. Y la posibilidad de construir una familia se alejaba cada vez más. Desde la llegada de McNeely, Susan se había convertido prácticamente en una sirvienta. Las dos mujeres la maltrataban y le hacían bullying. La joven lo dejaba pasar, sin sospechar que algún día podría ir mucho más lejos. Durante los últimos meses de 1992, Susan pareció tomar un poco de conciencia sobre los maltratos que sufría. Entonces, buscó a su madre y se presentó en su nueva casa, repleta de heridas y moretones. Le pidió quedarse a dormir con ella, cosa que fue denegada, ya que el nuevo novio de Elizabeth se sentía incómodo. La mujer se despidió nuevamente de su hija, sin prestar atención a los claros signos de maltrato que tenía en el cuerpo. Antes de abrirle la puerta, se excusó diciendo que antes de Navidad podría prepararle un cuarto. Así Susan volvió a la casa de Jean, y en noviembre ocurrió el primer atisbo de la serie de terrores que vendrían luego. En una de las tantas fiestas desenfrenadas que tenían lugar en la casa, Jean y Susan conocieron a un joven llamado Mohammed Youssef. Susan le sugirió a Jean que se acostara con él. A esta última, aquello le pareció terrible. No podía creer que le estuviera diciendo que tuviera intimidad con un árabe. La castigó, dejándola atada durante 4 días enteros. Ese mismo mes, Dodson contrajo piojos púbicos y se afeitó el vello. McNeely le dijo que creía que se los había contagiado Susan, ya que ambos habían dormido en la misma cama. El joven respondió que no pensaba que esto fuera así, pero no sirvió de nada. Fue el puntapié que la malvada mujer estaba esperando para comenzar con los ataques. Durante los primeros días de diciembre de 1992, Susan se quedó en la casa de su padrastro, John. El 7 de ese mismo mes, Jean y McNeely fueron a buscarla y la llevaron nuevamente a la casa del terror. La excusa era que supuestamente el chico que le gustaba a Susan iría a visitarlas. Pero nada más alejado de la realidad. Una vez que la joven llegó a la casa número 97, se encontró con Dodson y Glenn, que le dijeron que estaban furiosos con ella porque habían contraído ladillas. Acto seguido, los 4 adultos sujetaron a Susan mientras Glenn le afeitaba la cabeza y las cejas. Después la obligaron a limpiar el piso. Supuestamente, querían humillarla como venganza por haberles contagiado la enfermedad. Una vez que terminó de barrer, Jean y McNeely comenzaron a agredirla sin parar. Luego, los 4 la ahorcaron con cinturones, le pegaron con utensilios de madera
y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza para asfixiarla. Susan cayó desmayada y tanto Jean como Glynn, Dodson y McNeely aprovecharon ese momento para drogarla. Más tarde la introdujeron dentro de un armario debajo de las escaleras. A la mañana siguiente, cuando Susan recobró la conciencia, comenzó a gritarles para que la liberaran. Jean y McNeely se despertaron por los ruidos y se dieron cuenta de que si no querían despertar sospechas, deberían cambiarla de lugar. Así podrían seguir lastimándola. La trasladaron a la casa del número 91, aquella en la que antes había vivido McNeely. Allí, en una habitación trasera de la planta baja, los horrores continuaron. Primero pusieron a Susan con las piernas abiertas boca abajo. Luego, la ataron con cuerdas y cables eléctricos para que no pudiera gritar. Le llenaron la boca con medias y le vendaron los ojos. Durante los siguientes días, Susan estuvo sin comer ni beber, haciendo sus necesidades en donde la tenían secuestrada. Sus victimarios la golpeaban y la maltrataban sin parar. Cuando el dolor le hacía perder la conciencia, le inyectaban sustancias. Así se mantenía despierta y era plenamente consciente de su calvario. Para ese entonces, a la siniestra pandilla se había sumado el hermano menor de Jean, Clifford Puck, y Jeffrey Lee, amante y cliente de sustancias de Jean. Otro método que utilizaba el grupo era ponerle auriculares a Susan a todo volumen, con música rap. Solían ponerle la misma canción perturbadora de 150 volts, con la frase: "Hola, soy Chucky, ¿quieres jugar?". McNeely aprovechó la situación para comenzarse a llamar a sí misma Chucky, como el malvado personaje de la película. Antes de comenzar cada sesión, ella le decía a Susan: "Chucky viene a jugar", y no era la única dispuesta a llevar la situación cada vez más lejos. En algún momento de la semana, Puck y Lee fueron a la casa y vieron a Susan amordazada y haciendo sus necesidades en esa cama. Entonces Puck decidió ir más allá. Tomó una especie de tenaza, quitó la mordaza de Susan y le exigió que abriera la boca. Le quería arrancar los dientes. Puck empezó a golpearle la dentadura con la herramienta. Tomó un diente con la pinza y tiró, pero no consiguió arrancarlo. En vez de rendirse, siguió rompiendo los dientes hasta astillarlos, hasta que finalmente logró arrancar 2 incisivos. Mientras todo esto sucedía, Dodson, Glynn y McNeely se carcajeaban. Llegado el cuarto día, el olor a heces y orina era tan fuerte que Jean y McNeely decidieron hacer algo al respecto. Metieron a Susan en una bañera llena de desinfectante y tallaron su cuerpo con un duro cepillo de cerda hasta arrancarle la piel. La pandilla pensaba seguir divirtiéndose a costa de la adolescente, hasta que al 7º día se enteraron de que Michelle había dicho que su padrastro iba a denunciar la desaparición de Susan. Entonces pensaron en que lo más seguro era deshacerse de la víctima. La madrugada del 14 de diciembre, la pandilla introdujo a Susan en la cajuela de un Fiat Panda blanco robado. Glynn iba al volante. En el asiento del acompañante estaba McNeely y Jean y Dodson se sentaron atrás. Manejaron unos 25 kilómetros durante una media hora en la que McNeely no pudo parar de reírse. Finalmente llegaron a un área boscosa en Wynard Low, cerca de Rumley, en las afueras de Stockport, en Manchester. Una vez en el lugar, se aseguraron de que nadie los estuviera viendo y bajaron a la chica a empujones. Estaba completamente desorientada, desnutrida y sin energías para pelear por su vida. En el momento que cayó rendida al piso, McNeely la roció con 5 litros de combustible. Glynn y Dodson intentaron encender el fuego, pero no lo consiguieron. Recién después de varios intentos, las llamas comenzaron a envolver completamente a Susan. La siniestra pandilla cantó al unísono "Burn Baby, Baby Burn", de la canción Disco Inferno de Tramps. Acto seguido, regresaron al auto y se fueron. Manejaron hacia sus casas y entre risas, pararon a comprar un pack de latas de bebidas, como si nada hubiera sucedido. En la vivienda de Jean y McNeely, Lee y Puck
estaban esperándolos para continuar la fiesta. Todos creían que habían logrado su cometido, pero estaban equivocados, porque Susan aún respiraba. Una vez que sus victimarios se fueron, gateó y logró apagar el fuego que la rodeaba. Con la piel chamuscada, se arrastró por la banquina y consiguió moverse unos 400 metros hasta la calle Compostelle. Eran las 6:10 de la mañana, cuando un hombre llamado Barry Sutcliffe se encontraba con dos colegas caminando al trabajo. No pudieron evitar ver a Susan y notar el deplorable estado en el que se encontraba. Rápidamente la llevaron hacia una casa cercana, donde vivían Michael y Margaret Cobb. La pareja se encargó de llamar a una ambulancia y de servirle agua a Susan. En total, la joven bebió 6 vasos enteros, que debían sostener los Cobb, porque sus manos ya eran muñones. Una vez que llegaron los paramédicos, fue trasladada al hospital Whittington, donde los médicos advirtieron que tenía el 80% del cuerpo quemado. La gravedad de sus quemaduras era tal que su madre y su padrastro no pudieron reconocerla. Tuvo que ser identificada por una huella dactilar parcial del único dedo pulgar que le quedaba. Mientras tanto, los Cobb brindaron su versión de los hechos a la policía. Michael dijo que la chica estaba muy mal herida. También relató que quedó sorprendido por lo educada que era la víctima, ya que le agradecía permanentemente por asistirla. Margaret agregó que cuando por instinto quiso abrazarla, Susan la rechazó porque el dolor era tal que no podía soportar que la tocaran. Expresó que la joven tenía la cabeza rapada y su cara casi no tenía rasgos. Estaba hecha un total desastre. Una vez que Susan despertó en la unidad de emergencias, aprovechó los pocos días que le quedaban de vida. Relató a las autoridades que había estado cautiva durante unos 7 u 8 días en una casa en Moston, Manchester. Indicó que había sido maltratada por 2 mujeres y 4 hombres de entre 16 y 29 años. Luego aseguró que fueron ellos mismos los que le prendieron fuego en un bosque. A todos los conocía perfectamente, así que brindó sus nombres y apellidos, además la dirección de la casa donde encontrarlos. Antes de retirarse, la policía le preguntó si sabía el móvil de aquel espantoso hecho. Susan dijo que entendía que posiblemente se trataba de una venganza por una infección púbica y por haber perdido un saco rosa. Los agentes no salían de su asombro. No entendían cómo un grupo de personas podían hacer algo tan terrible por razones tan irrelevantes. La investigación quedó a cargo del detective Peter Wall, de la policía del Gran Manchester. A las 7:30 de la mañana del 14 de diciembre, dio instrucciones a los agentes para que acudieran al número 97 de Langworthy Road y arrestaran a todos los que se encontrasen allí. Jean, McNeely, Lee y Glynn fueron apresados en el instante. Las 2 mujeres se reían y hacían chistes mientras la policía se las llevaba esposadas. Luego los agentes se dirigieron hacia la casa de Puck y Dodson. Durante el allanamiento, encontraron los dientes que Puck le había quitado a la víctima. Estaba claro que el joven se los había llevado como una especie de macabro trofeo. Ya en la comisaría, los 6 arrestados negaron estar involucrados en el hecho. Sin embargo, la presión policial fue tanta que el padre de Dodson le aconsejó a su hijo contar la verdad, y el joven lo hizo, relatando todos y cada uno de los espantosos detalles. Los agentes de policía estaban atónitos, junto con el personal civil de la comisaría, recaudando dinero para enviarle a Susan flores al hospital. El 17 de diciembre de 1992, los 6 acusados comparecieron ante los magistrados en Manchester y fueron puestos bajo custodia, acusados de rapto e intento de asesinato. Al día siguiente, Susan falleció a causa de una falla orgánica múltiple, derivada de las quemaduras en su cuerpo. Tras su fallecimiento, el 23 de diciembre los 6 integrantes de la banda fueron acusados también por asesinato. A partir de entonces, los agentes se dedicaron a investigar el caso para llevarlo a juicio, y en el proceso se dieron cuenta de algo doloroso. Susan podría haber sido rescatada. David Hill, un hombre de 18 años, declaró ante la policía que los captores de Susan le pidieron que se quedara en la casa durante algunas horas. Entonces David escuchó los gritos de la chica que provenían de la habitación.
Cuando preguntó qué estaba pasando, Lee le mostró a Susan. Acto seguido, le pidió que se sentara a mirar que no escapara. Una vez que estuvieron solos, le preguntó quién era y ella respondió que su nombre era Susan. Acto seguido, la víctima le rogó que la liberara, pero él respondió que no podía hacer nada. Le temía demasiado a Lee como para intervenir y estaba seguro de que lo golpearía si la ayudaba. Por otro lado, Barlow, el novio de Michelle, declaró que en los días en que la chica estuvo raptada, Lee y Dodson lo ayudaron a reparar su auto. En ese entonces, su pareja ya estaba buscando a su hermana, pero ninguno de los dos jóvenes atinó a revelarle la verdad. Barlow sentenció que si le hubieran dicho, hubiese tirado la puerta abajo para rescatarla. Por último, Michelle expresó que lamentaba que su madre no hubiese respondido a Susan cuando la joven se lo pidió. Si lo hubiese hecho, probablemente no habría fallecido a manos de la siniestra pandilla, pero ya era demasiado tarde y el juicio contra los 6 captores debía comenzar. El 16 de noviembre de 1993 se llevó a cabo la primera audiencia, donde se dieron varias razones para el secuestro de Susan. Jean afirmó que la adolescente la había tratado de persuadir para que se acostara con un hombre por dinero. McNeely y Dodson indicaron que habían contraído piojos púbicos, que creían que provenían de una cama que Susan también había usado. Además, McNeely creía que la víctima había tomado un abrigo de lana rosa que le pertenecía. El jurado estaba atónito. Nada era justificación para lo que habían hecho. Jean, por otro lado, indicó que no había formado realmente parte del suceso. Alegó que se sentó en el auto, mientras 3 de los otros acusados llevaban a Susan al bosque, en un lugar remoto llamado Wernet Low. Supuestamente, ella creía que Susan sería liberada en el bosque, aunque también admitió que sabía que el móvil del crimen era la supuesta denuncia del padrastro de Susan a la policía. Puck, por su parte, admitió haber conspirado para causar lesiones corporales graves a la víctima, algo que los otros 5 implicados negaron rotundamente. El 24 de noviembre, fue absuelto del cargo de asesinato por orden del juez Potts. En síntesis, cada uno de los acusados trató de minimizar su participación en el crimen, pero no lo consiguieron. El 16 de diciembre de 1993, luego de 22 días de juicio, todos fueron hallados culpables, pero con diferentes matices. El único cargo que compartían era el de secuestro. Jean, Glynn y McNeely fueron condenados a cadena perpetua por el cargo de asesinato, con un mínimo de prisión efectiva de 25 años. Además, fueron encontrados culpables de conspiración para causar lesiones corporales graves, lo que aumentó 20 años su pena. Dodson, por su corta edad, fue sentenciado a 18 años de prisión, además de ser encontrado culpable de conspirar para causar lesiones corporales graves. Puck también fue encontrado culpable de conspiración para causar lesiones corporales graves, por lo que recibió 15 años de cárcel. Lee fue encontrado culpable del mismo cargo, aunque recibió tan solo 12 años. A pesar de lo sádico del crimen, el juicio no tuvo la cobertura mediática esperada. Y es que en esos días se estaba llevando a cabo otro juicio sobre un crimen ocurrido en Liverpool, Reino Unido. Era el caso de John Venables y Robert Thompson, 2 niños de 10 años que habían asesinado terriblemente a James Bulger de tan solo 2 años. El hecho de que todos los implicados fueran menores de edad captó por completo la atención de los medios. Sin embargo, había un detalle curioso que conectaba a los 2 casos. Los menores se habían inspirado en las maldades de Chucky para llevar a cabo su crimen. Esto coincidía con la grabación que McNeely le había hecho escuchar a Susan. En abril de 1994, Elizabeth Newson, una profesora, publicó un video que se conoció como el Reporte Newson sobre violencia y protección de los niños. El mismo intentaba vincular la violencia de las pantallas con la vida real y, por supuesto, hacía especial énfasis en la película del muñeco maldito. Newson fue llamada a declarar para el Comité de Videoviolencia, donde expresó que el caso de Susan era otro ejemplo explícito de imitación. Entonces algunos medios salieron rápidamente a aclarar que a lo largo de las entrevistas con los acusados,
No hubo ninguna sugerencia de que la razón por la que Susan fue asesinada tuviera algo que ver con Child's Play. Además, ni Jean ni McNeely tenían una grabadora de video, por lo que quizás ni habían visto la cinta. Por último, la música inspirada en la película que se había utilizado para perturbar a Susan era una canción popular en ese entonces. No obstante, otros medios más sensacionalistas hicieron eco de la investigación de Newson para publicar titulares como "El muñeco demoníaco Chucky vincula los crímenes de horror". Y la repercusión del caso no terminó ahí. En los medios de comunicación se habló mucho de la situación social de Moston, el vecindario donde vivía Jean. En un artículo publicado en The Times, John Rosen se centró en el aparente desequilibrio económico de Manchester. Señaló que superficialmente era una ciudad en crecimiento, ya que había sido sede de conferencias medioambientales internacionales en 1993 y presentó candidaturas para albergar los Juegos Olímpicos del año 2000. Pero que por otro lado, eso no ocultaba las realidades de la mala calidad de las viviendas, construidas para derrumbarse, la política del ayuntamiento sobre las personas sin hogar, la pobreza, la violencia callejera y la cultura de las drogas. Rosen aseguró que estas condiciones de vida habían jugado un papel directo en los acontecimientos que llevaron al asesinato de Susan. Otros medios señalaron que después de las condenas de Jean y McNeely, hubo una especulación más amplia en la prensa sobre pandillas de chicas y el aumento de los delitos violentos cometidos por mujeres jóvenes. El secretario general adjunto de la asociación, Harry Fletcher, dijo que al igual que las mujeres implicadas en el asesinato de Susan, estas presas se caracterizaban por el abandono, el maltrato personal, el abuso de drogas o alcohol y la baja autoestima. Incluso muchas de ellas habían sido víctimas de violencia de género. Estaba claro que de haber tenido otras condiciones de vida, Jean y McNeely probablemente no habrían terminado cometiendo el atroz crimen. Pero todo este revuelo no terminó ahí. Durante un control de seguridad rutinario, llevado a cabo en 1996, los empleados descubrieron cartas que revelaron que la reclusa McNeely había estado teniendo una aventura con el director de la prisión, Mike Marden. El oficial, que estaba casado, renunció a su puesto antes de que se pudieran tomar medidas disciplinarias. McNeely, por su parte, fue transferida inmediatamente a la prisión New Hall. Tanto ella como el resto de los condenados por el crimen de Susan apelaron sus respectivas condenas y fueron consiguiendo reducciones en sus penas. El 4 de noviembre de 1994, la sentencia de Lee fue reducida de 12 años a 9 años. En 2002, la pena mínima de Dodson fue reducida de 18 años a 16 años. El chico apeló nuevamente, argumentando que la reducción era insuficiente y que el Lord Presidente del Tribunal Supremo no había reflejado la obligación continua de tener en cuenta su bienestar. Su apelación fue desestimada en 2003. No obstante, en 2009, Dodson fue trasladado a una prisión abierta. En 1998, Lee fue liberado anticipadamente. Lo mismo sucedió con Puck. En mayo de 2001, ambos fueron puestos en libertad condicional. En junio de 2012, a Jean y McNeely se les concedió permiso para que la duración de sus sentencias mínimas fuera revisada en el Tribunal de Apelaciones. Entonces la condena de McNeely fue reducida a 1 año. En 2013, Dodson fue liberado y en 2015 fue el turno de McNeely, gracias a que fue descrita como una prisionera modelo. En 2017, Jean consiguió la libertad condicional y, por último, Glynn salió de prisión en mayo de 2023. Hoy en día, ninguno de los culpables del crimen de Susan Capper está en prisión. Las cosas por las que tuvo que pasar fueron terribles y muchas de ellas fueron omitidas en este video debido a lo crueles que fueron. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche.
Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.